Sean muy bienvenidos a esta clase número 10. Ya nos acercamos de todas maneras al final de este camino, de este recorrido en el curso Viviendo Vidas Misionales. Y en la clase de hoy estarían faltando solamente dos, más una clase donde vamos a estar viendo un aspecto bien importante eh, del cómo descubrir ciertas áreas dentro de nuestras ciudades, cómo poder involucrarnos en la búsqueda de estos espacios misionales. Y es allí entonces donde vamos a tener una clase extra. Como les decía, va a quedar también grabada, no la vamos a hacer sincrónica como habíamos pensado en algún momento, sino que va a quedar totalmente grabada. Dicho eso, la clase del día de hoy lleva por título La hospitalidad como herramienta misional. Y aquí yo quería invitarlos a que ustedes puedan abrir sus Biblias. Vamos a leer allí en Mateo, en primera instancia, vamos a leer en Mateo capítulo 25, los versículos 31 al 46. ¿Ya? Vamos allí entonces a Mateo 25, desde el versículo 31 hasta el 46. ¿Sí? Dice así la palabra del Señor. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces él se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me recibieron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como extranjero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? El rey les responderá, en verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, aun a los más pequeños, a mí me lo hicieron. Entonces dirá también a los de su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui extranjero y no me recibieron, estaba desnudo y no me vistieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces ellos también responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o como extranjero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? Él entonces les responderá, en verdad les digo que en cuanto ustedes no lo hicieron a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí lo hicieron. Estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Vamos a leer también allí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 14, los versículos 12 al 14, dice así. Jesús dijo también al que lo había convidado, cuando ofrezcas una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez también te conviden y tengas ya tu recompensa. Antes bien, cuando ofrezcas un banquete, llama a pobres, mancos, cojos, ciegos, y serás bienaventurado, ya que ellos no tienen para recompensarte, pues tú serás recompensado en la resurrección de los justos. Leamos también allí en el libro de Romanos, la carta de Pablo a los romanos en el capítulo
12, versículo 13, dice así: contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Leamos allí en la carta a los Hebreos, vamos a leer allí en el capítulo 13, versículo 2, dice: no se olviden de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Y en la primera carta de Pedro, en el capítulo 4, versículo 9, dice así: sean hospitalarios los unos para con los otros sin murmuraciones. Esas son palabras de nuestro Señor que nos llama justamente al tema, o por lo menos nos invita a poder ver este tema de la hospitalidad. Lo primero que nosotros vamos a ver hoy día tiene que ver con esta idea de la hospitalidad. ¿De dónde surge esta idea de la hospitalidad? La idea de hospitalidad está profundamente enraizada, arraigada en la tradición cristiana y representa uno de los pilares que sustentan la esencia del propio cristianismo. De hecho, una de las más importantes características de la vida espiritual es el movimiento por el cual nuestras hostilidades pueden convertirse en hospitalidad. Esa función que se da en ese movimiento de la hostilidad a la hospitalidad. Pasamos de nuestro individualismo a una comunidad que vamos a denominar interdependiente. Como diría Bonhoeffer, el cristiano, por consiguiente, esto lo dice él en el libro Vida en Comunidad, ¿ya? El cristiano, por consiguiente, tiene absoluta necesidad de otros cristianos. Son quienes de verdad pueden quitarle siempre sus incertidumbres y desesperanzas. Quien quiere arreglárselas por sí mismo no hará sino extraviarse más. Necesita del hermano como portador y anunciador de la palabra divina de salvación. Lo necesita a causa de Jesucristo. En este movimiento de la hostilidad a la hospitalidad, que es allí que nuestra búsqueda por nuestro ser más profundo puede llevarnos a un encuentro con las personas a las cuales o con las cuales nos cruzamos en nuestro caminar por la vida, en el día a día, en la ciudad, en el lugar en donde Dios nos ha colocado. En nuestro mundo, repleto de extraños, de gente extraña, extranjeros en relación a su país, extranjeros en relación a su pasado, extranjeros en relación a su cultura, extranjeros en relación a sus vecinos, a sus amigos, incluso a su familia, o a su ser más profundo, incluso extranjeros para con Dios. Nosotros testimoniamos la dolorosa búsqueda de un lugar donde se practique la hospitalidad, de un lugar hospitalario, donde en ese lugar se pueda vivir una vida eh, completa, plena, tranquila, en donde exista finalmente comunidad. Bonhoeffer nos está advirtiendo de la necesidad que tenemos unos de otros de ser de los hijos de Dios, de los cristianos. Sin embargo, eso también llega a el resto de las personas, a las personas que no son creyentes ni hermanos en Cristo, por el simple hecho de que el ser humano es un ser gregario, necesita estar reunido junto con otros. Entonces, a pesar de que muchos extraños se transformen víctimas de hostilidad en este mundo, ¿eh? Es posible, y de hecho para el cristiano es obligatorio, ofrecer un espacio abierto y hospitalario donde aquellos extraños puedan librarse de esa extrañeza y poder transformarse en nuestro prójimo, en nuestro semejante. Por todo esto se hace urgente que podamos redescubrir esta práctica, la práctica de la hospitalidad, que se ha ido perdiendo con el tiempo y que ciertamente es bastante desconocida en nuestra sociedad contemporánea. Este movimiento, el movimiento de la hostilidad a la hospitalidad, ciertamente es muy complejo y lleno de dificultades. Como dice Henry Nouwen, el buen
y recordado Henry Nowen. Vamos a poner un poco más grande allí la presentación. Nuestra sociedad, dice Nowen, nuestra sociedad parece cada vez más llena de personas temerosas, defensivas, agresivas, agarrándose ansiosamente a sus posesiones, inclinadas a mirar alrededor con sospecha, siempre a la espera de que un enemigo aparezca y le cause daño. Eso lo dice él en su libro Los tres movimientos de la vida espiritual. ¿No? Henry Nowen fue un sacerdote católico y al final de sus años él deja el sacerdocio y se interna voluntariamente en un centro psiquiátrico para poder asistir a las personas que estaban en ese centro con diagnóstico de algún tipo de trastorno mental. Allí pasó sus últimos días sirviendo Henry Nowen. Entonces, fíjense bien, nuestra vocación, nuestro llamado de parte de Dios es poder convertir al enemigo en un invitado. Amen a sus enemigos. ¿Sí? Y lo que decía Jesucristo allí, en eso que acabamos de leer, no invites a los que te conocen, a los que te pueden devolver, sino que extiéndelo a gente que realmente no lo pueda hacer, a aquellos que en primera instancia son extraños, extranjeros, y transfórmalos en invitados. ¿Para qué? Para poder crear ese espacio libre y sin miedo para estas personas que son extrañas, en el cual la humanidad, aquella humanidad perdida, no solamente perdida por un mundo que corre demasiado, sino que también perdida por los propios movimientos humanistas. ¿Ya? Esto parece muy extraño porque la humanidad se ha perdido en manos de los humanistas. Hoy podrían ustedes leer La religión de los humanistas de Francis Schaeffer, por ejemplo. Entonces, poder crear estas condiciones en donde el extraño puede realmente sentirse bienvenido y de esa manera esa persona pueda también experimentar algún tipo de plenitud. Y esto es una herramienta poderosa en las manos de los creyentes, de los hijos de Dios. Vamos a ver algunas definiciones fundamentales respecto a lo que significa esto de hospitalidad y de cómo la Biblia también lo va presentando. Primero, la palabra hospitalidad viene del latín hospitalitas, ¿ya? Hospitalitas, y fue usada durante el siglo I en algunas cartas de Cicerón, justamente en el área del pensamiento, en el área filosófica, y básicamente la hospitalitas se refería al derecho de la hospitalidad, ¿ya? El derecho de la hospitalidad. Lo que está allí en pantalla es lo que se conoce como tésera hospitalar. La tésera hospitalar era un objeto generalmente hecho de barro, de hueso o de metal, que era partido por la mitad, como vemos aquí en este segundo ejemplo, ¿ya? Era partido o venía con una forma fácil de poder partir y una mitad se le entregaba a una persona y la otra persona guardaba su otra mitad. Y esto era una garantía de hospitalidad mutua, ¿ya? Siempre, eso sí, tuvo la connotación de un intercambio de favores para poder sacar alguna ventaja económica, ¿ya? Eso era dentro de la cultura helenística, ¿sí? Entonces, siempre tenía esa idea de poder sacar algún tipo de provecho o ventaja económica. Lo interesante es que el contraste cristiano a la cultura helénica tomaba la idea bíblica de hospitalidad y la tradición hebrea, ciertamente, de donde nosotros heredamos todo esto, y en vez de intentar sacar provecho al recibir personas que tenían algo para ofrecer, intencionalmente recibían a aquellos que tenían poco o nada para poder entregar, para poder ofrecer. De esta manera, la hospitalidad cristiana trascendía las barreras culturales, trascendía las barreras del estatus y al mismo tiempo ofrecía un contexto en el cual prevalecían el respeto por la persona, la dignidad de la persona y el reconocimiento del otro como el prójimo, como aquel prójimo del cual la palabra del Señor siempre nos habla. Entonces, en nuestra cultura cristiana contemporánea, este concepto de hospitalidad de la iglesia primitiva ha ido perdiendo su fuerza y ciertamente su estructura original. Y de una u otra forma se ha ido
volcando hacia el significado helenístico, que es el que está en pantalla, un intercambio de favores, cómo sacar ventaja, ¿sí? Y esto ciertamente no tiene nada que ver con la concepción, con la idea judeocristiana de la hospitalidad. Sin embargo, es uno de los términos bíblicos más ricos y que podría profundizar y aumentar nuestra comprensión sobre la relación que Dios pide de nosotros con nuestro prójimo y que al final y a la larga es un motor que nos va a impulsar a la misión de Dios en este mundo. Vamos ahora aquí a ver el tema de la hospitalidad en la Biblia, que es lo que la palabra de Dios nos dice. El fundamento de la hospitalidad cristiana está justamente arraigada en la idea del pacto, ¿ya? Y está esta idea del pacto y la bendición divina desarrollada por Dios en medio de su pueblo. Hay muchos relatos en el Antiguo Testamento que van forjando esta idea divina de hospitalidad. Por ejemplo, vamos allí a Génesis capítulo 18. Los invito a que puedan buscar ahí en sus Biblias, en Génesis capítulo 18. Vamos a leer los versículos 1 al 15. Dice así: Y el Señor se le apareció a Abraham en el encinar de Mamre, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. Cuando Abraham alzó los ojos y miró, había tres hombres parados frente a él. Al verlos, corrió de la puerta de la tienda a recibirlos y se postró en tierra y dijo: Señor mío, si ahora he hallado gracia ante sus ojos, le ruego que no pase de largo junto a su siervo. Que se traiga ahora un poco de agua y lávense ustedes los pies y reposen bajo el árbol. Yo traeré un pedazo de pan para que se alimenten y después sigan adelante, puesto que han visitado a su siervo. Haz así como has dicho, dijeron ellos. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda donde estaba Sara y le dijo: Apresúrate a preparar 40 litros de flor de harina, amásala y haz tortas de pan. Corrió también Abraham a la vacada y tomó un becerro tierno y de los mejores y se lo dio al criado que se apresuró a prepararlo. Tomó también cuajada, leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Mientras comían, Abraham se quedó de pie junto a ellos bajo el árbol. Entonces ellos le dijeron: ¿Dónde está Sara, tu mujer? Allí, en la tienda, les respondió. Y uno de ellos dijo: Ciertamente volveré a ti por este tiempo el próximo año, y Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Abraham y Sara eran ancianos entrados en años, y a Sara le había cesado la costumbre de ya la costumbre de las mujeres. Sara se rió para sus adentros, diciendo: ¿Tendré placer después de haber envejecido, siendo también viejo mi señor? Y el Señor dijo a Abraham: ¿Por qué se rió Sara diciendo: ¿Concebiré en verdad, siendo yo tan vieja? ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Volveré a ti al tiempo señalado por este tiempo, el próximo año, y Sara tendrá un hijo. Pero Sara lo negó porque tuvo miedo, diciendo: No me reí. No es así, sino que te has reído, le dijo el Señor. Y vamos a leer el otro, ¿ah? Esta pintura, perdón, este mosaico que está aquí representa justamente esa escena de la escritura. Y vamos ahora acá a revisar lo que dice en primera, o en el primer libro, perdón, primero de Reyes, en el capítulo 17, vamos a leer del versículo 9 al 24. Dice así: del 8 al 24, ¿ya? Dice: Vino después a él la palabra del Señor diciendo: Levántate, ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y quédate allí, porque yo he mandado a una viuda de allí que te sustente. Él se levantó y fue a Sarepta. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, allí estaba una viuda recogiendo leña. Entonces la llamó y le dijo: Te ruego que me consigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Cuando ella iba a conseguirla, la llamó y le dijo: Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Pero ella respondió: Vive el Señor tu Dios, que no tengo pan. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. Entonces Elías le dijo: No temas, ve, haz como has dicho,
Pero primero, hazme una pequeña torta de eso y tráemela. Después serás para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor Dios de Israel: no se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite de la vasija, hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la superficie de la tierra. Entonces ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías, y ella, él y la casa de ella comieron por muchos días. La harina de la tinaja no se acabó, ni se agotó el aceite de la vasija, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de Elías. Pero sucedió que después de estas cosas se enfermó el hijo de la mujer, dueña de la casa, y su enfermedad fue tan grave que no quedó aliento en él. Y ella le dijo a Elías: ¿qué tengo que ver contigo, oh hombre de Dios? Has venido para traer a memoria mis iniquidades y hacer morir a mi hijo. Dame a tu hijo, le respondió Elías. Y él lo tomó de su regazo y lo llevó a la cámara alta donde él vivía, y lo acostó en su propia cama, y clamó al Señor: oh Señor, Dios mío, he traído también mal a la viuda con quien estoy hospedado, haciendo morir a su hijo. Entonces se tendió 3 veces sobre el niño y clamó al Señor: oh Señor, Dios mío, te ruego que el alma de este niño vuelva a él. El Señor escuchó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Y Elías tomó al niño, lo bajó de la cámara alta de la casa y se lo dio a su madre. Y Elías dijo: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad. Entonces, tanto en Génesis 18, 1 al 15, allí donde Abraham recibe a estos 3 extraños en Mamre y les ofrece agua, pan, comida. Luego, el Señor revelaría este embarazo de Sara. Eso es algo bien interesante que ocurre allí. Y en el primer libro de los Reyes, nosotros encontramos ahí la historia de esta viuda que recibió a Elías, quien respondió pidiendo a Dios por el milagro de la multiplicación de la harina y el aceite, por un lado, pero también por la resurrección del hijo de la viuda. ¿Ya? Y uno de los aspectos interesantes de la asociación del pacto de Dios con su pueblo y la hospitalidad está justamente en el libro de Levítico. ¿Ya? En Levítico, en el capítulo 25, 23 dice: además, la tierra no se venderá en forma permanente, pues la tierra es mía, porque ustedes son solo extranjeros y peregrinos para conmigo. Fíjense que a pesar de que el pueblo iba a heredar la tierra prometida, Dios siempre les recuerda que esta tierra le pertenece al Señor y que ellos, su pueblo, son extranjeros y son peregrinos. Esto está es muy interesantemente asociado con lo que leímos recién, porque en primera instancia, tanto Abraham como Elías eh, practican esto de la hospitalidad de formas distintas. Por un lado, Abraham recibe gente totalmente extraños, los recibe en casa, y entonces luego les ofrece alimento, los atiende y sin saber Abraham quiénes eran estas personas, él se entrega hospitalariamente para con ellos y ellos sí le entregan algo de vuelta, ¿ya? No quiere decir de que sea la práctica cristiana. La acción de Abraham no tiene nada que ver con la reacción que estos 3 hombres le dijeron. Y en el caso de Elías, Elías va hasta un lugar y hay una mujer que practica también la hospitalidad y de esta manera eh, Elías, buscando a Dios, le pregunta a Dios si acaso esta pobre mujer, ¿cierto?, estaba también sufriendo por causa de él, y clama al Señor, y el Señor es el que le entrega a Elías esta bendición de, por un lado, multiplicar el alimento y por otro lado, resucitar al niño. Todo eso tiene que ver con la idea de Dios y el pacto de Dios con su pueblo. Constantemente le recuerda a Dios a su pueblo que ellos son parte de un pueblo peregrino en este mundo y que a la larga ellos también son receptores de la hospitalidad de Dios. De hecho, si nosotros continuamos viendo los otros ejemplos que hay en la escritura, ahí en el libro de Éxodo, por ejemplo, la palabra del Señor eh, impulsa a su pueblo cuando les dice: no oprimirás al extranjero porque ustedes conocen los sentimientos del extranjero, ya que ustedes también fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Fíjense, ellos también deberían verse a sí mismos como extranjeros en su propia tierra, perdón, en su propia tierra,
como un pueblo que no tenía nada, pero era ricamente recibido por un hospedador generoso, Dios, que no solamente ofrecía provisión, cuidado y protección, sino que también les daba la responsabilidad de cuidar y administrar como mayordomos todo lo que le pertenecía al Señor, viviendo cada día en la tierra por gracia del Señor. Entonces Dios siempre les recordaba esta condición justamente para que ellos mismos eh, sean hospitalarios con los extranjeros, como vemos acá en este otro texto. ¿Ya? Ahora, este recordatorio, ¿ya? Constante y permanente, les colocaba a ellos en la experiencia de vulnerabilidad y dependencia. ¿Ya? Y eso tiene un propósito ciertamente pedagógico por parte de Dios. ¿Por qué? Porque esto básicamente lo que hacía era generar una identificación solidaria y un tratamiento de gracia para los peregrinos y extranjeros que estaban entre ellos. Leamos juntos allí, por favor, en Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, el último capítulo del Evangelio de Lucas. Vamos a leer del versículo 13 en adelante. Dice, aquel mismo día, dos de los discípulos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. Conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Y mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. Y él les dijo, ¿qué discusiones son estas que tienen entre ustedes mientras van andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único visitante de Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿Qué cosas? Les preguntó Jesús. Y ellos le dijeron, las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que iba a redimir a Israel. Además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Se acercaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Y ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros, porque está atardeciendo y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Al sentarse a la mesa con ellos, Jesús tomó pan y lo bendijo y partiéndolo les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos. Y se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras? Levantándose en esa misma hora, regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11 apóstoles, a los que estaban con ellos, y a los que estaban con ellos que decían, perdón, es verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaban sus experiencias en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Entonces, en este texto, ¿cierto? Ahí en Lucas 24, del 13 al 35, estos caminantes de Emaús invitan a un extraño. Ellos no sabían que era Jesús. Invitan a un extraño que se unió finalmente a ellos en el camino para que pase la noche junto con ellos, manifestando cuidado y preocupación real por este extraño. Es tarde. Ellos sabían que el camino era peligroso y que si Jesús, que no sabían que era él, pero este hombre, este extraño, continuaba su viaje, había muy altas probabilidades a que lo pudieran asaltar o terminar muertos en el camino. Entonces, fíjense cómo estas historias bíblicas nos ayudan a comprender no solamente que la hospitalidad es una virtud importante, sino que en el contexto de la hospitalidad, anfitrión e invitado pueden darse a conocer y que a pesar de que el hospedador no espera nada, siempre va a recibir la riqueza del hospedado. Y eso es algo totalmente contracultural tanto dentro de la cultura helenística como también en nuestros días.
Por esa razón, entonces, nosotros vemos cómo la hospitalidad puede ser efectivamente una herramienta, una poderosa herramienta en la misión que tenemos en este mundo. Vamos a ver aquí el tema de la práctica de la hospitalidad bíblica. Esto también es importante porque cuando nosotros vemos estos y otros textos bíblicos sobre el tema de la hospitalidad, podemos recibir, perdón, podemos percibir el telón de fondo de la existencia de Dios, que es abundante en gracia, generoso, y que recibe al necesitado e indigno y provee para el necesitado y el indigno un lugar, prepara un banquete para saciar su hambre, cubre su desnudez. Vemos eso en el propio Dios en el jardín del Edén, cuando Él se preocupa por eh, estos pobres, indignos que estaban allí, Adán y Eva, y los cobija, los cuida. A pesar de el pecado de Adán y Eva, Dios siempre es abundante en gracia. Por otro lado, nosotros tenemos a Jesucristo, quien encarnó esa realidad, acogiendo indiscriminadamente a los niños, a las prostitutas, a los recaudadores de impuestos, a los pecadores de ese tiempo, pero al mismo tiempo él también fue hospedado, él también fue vulnerable, él también fue indefenso y necesitado. Entonces, fíjense cómo la palabra de Dios nos apunta a esta realidad de que la hospitalidad es una práctica no solamente deseada, sino que también esperada por parte de los creyentes en Cristo Jesús. Mi buena amiga Vanessa Belmonte, ella es obrera en Labrí, este ministerio de Francis Schaeffer, Labrí en Brasil. Ella escribió ese libro que está allí en sus manos, En lugar de la espera en la vida cristiana. Nosotros tuvimos toda una serie de predicaciones sobre este asunto de la espera en la vida cristiana. Ella, en una charla sobre el tema de hospitalidad, dice justamente lo que está allí en pantalla. El sacrificio de Cristo también abrió el camino para que Dios se hiciese presente para buscar a aquellos que estaban perdidos y los llevara a su reino. Así, los cristianos representan a aquellos que fueron alcanzados por gracia, sus pecados perdonados, sus heridas sanadas, siendo recibidos sin tener nada que dar a cambio, como vemos en la parábola de Lucas 14, 15 al 24. Así somos llamados a ser como nuestro Señor, tratando con misericordia de forma generosa. Eso lo leemos en Romanos 15:7. Acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes para la gloria de Dios. De esta manera, la hospitalidad se transforma en un mandamiento que debe ejercerse sobre todo el que tenga una necesidad, sea material, física, emocional o espiritual. Es obedecer al mandamiento de amar al prójimo como a nosotros mismos. La hospitalidad es una expresión concreta del amor de Dios y eso es fundamental justamente en una sociedad como la nuestra, hostil, fragmentada, donde evidenciamos los anhelos por relaciones verdaderas, vemos la necesidad de respeto y de significado por parte del ser humano. Nuevamente, mi buen y querido amigo Henry Nowen advierte lo siguiente, eh, dice así él en el mismo libro citado anteriormente. Nuestro corazón puede desear ayudar a los demás, alimentar al hambriento, visitar al preso y ofrecer abrigo al viajero, pero mientras pensamos eso, somos rodeados por un muro de miedo y sentimientos hostiles instintivamente, evitando lugares y personas donde podamos ser recordados de nuestras buenas intenciones. A esto es a lo que llamamos hostilidad. Fíjense bien en la relación que hay entre hospitalidad y hostilidad. De hecho, justamente el problema de la hostilidad es que la hostilidad se manifiesta de distintas maneras, no es simplemente algún aspecto que nosotros tengamos una idea preconcebida de este asunto de la hostilidad. ¿Por qué? Porque la hostilidad incluye también, es la palabra, ¿cierto?, que viene del latín, la hostilidad es esta cualidad, ¿ya? Una cualidad de ser hostil, ¿sí?
y allí entonces indica una actitud provocativa y contraria, generalmente sin motivo alguno, hacia otra persona, hacia otro ser vivo. El concepto hospitalidad permite hacer referencia a una acción hostil y también a la agresión. O sea, es una palabra, también una palabra agresiva, una postura de indiferencia, un desinterés por el otro, una actitud beligerante para con el otro, también es parte de lo que nosotros podemos denominar como la hostilidad. Y en este mundo que se caracteriza por la competencia, por el individualismo, sin pensarlo, nosotros vamos actuando con hostilidad hacia los demás. El pasar tiempo con otros ya no parece algo productivo, ¿ah? Parece una pérdida de tiempo el sentarse a escuchar a otra persona. Eso básicamente porque nuestro desarrollo económico exige de nosotros un constante trabajo, ¿sí? El no perder tiempo en cosas que no generan algo. Y de esta manera eh, se considera el ocio, el ocio entendido de buena forma, ¿ya? El ocio, no el ocio de hacer nada, sino que el ocio justamente de poder buscar generar relaciones y estar así eh, generando vínculos reales con las demás personas. Este ocio, este tipo de ocio, se ve como una falta de productividad. Y aquí hay una paradoja de la industrialización. Quien percibió eso fue Bob Godswart, que es un teólogo holandés, donde él dice lo siguiente: tenemos más riquezas, pero menos oportunidades para practicar el cuidado de otros. Han disminuido nuestras oportunidades de poder demostrar cuidado financiero y personal por las demás personas. Entonces, fíjense, la práctica de la hospitalidad se ha visto influenciada de una u otra forma por nuestro sistema económico actual y su cosmovisión, en donde es necesario constantemente estar produciendo, y cualquier cosa que no produzca tiene que ser dejada de lado para no entorpecer justamente esta producción. ¿Qué es lo que ocurre allí? Cuando no podemos tener el tiempo, porque de otra manera perdemos ese tiempo, preferimos mejor no involucrarnos en ningún tipo de acción que requiera de poder pasar tiempo con los demás. Entonces, ¿qué es lo que se nos hace más cómodo? Básicamente, externalizar el cuidado de los demás y lo hacemos a través de ministerios, en los hospitales, albergues, monasterios, fundaciones, a propósito de las noticias que han ocurrido en Chile. Y entregamos al Estado finalmente, ¿ya? Esa responsabilidad, algo que corresponde a todo creyente poder hacer. Y el punto aquí es que al no involucrarnos, seguimos reemplazando la hospitalidad por una hostilidad cómoda. Preferimos no involucrarnos, ¿sí? Estamos teniendo una actitud hostil. Dicho de otra forma, practicamos una hospitalidad de consumo, ¿sí? Donde yo pago, a través de donaciones o a través de mis impuestos para que otro haga lo que yo debería hacer como un hijo de Dios. Y lo interesante acá es que continuamos actuando con esta tónica o esta dinámica del mercado. ¿Por qué? Porque si no me agrada la forma en que se está haciendo el trabajo, yo castigo entonces a mi contratista de hospitalidad y me llevo mis recursos a otro contratista, ¿sí? Entonces la dinámica ya no está dentro de lo que es el pacto, sino que está dentro de lo que es en este caso, el mercado o algún tipo de relación de consumo. Yo entrego y yo a cambio recibo un boletín muy lindo, muy hermoso, que incluso lo puedo compartir por redes sociales para decir, estoy apoyando esta instancia. Entonces, desde el momento en que nosotros no nos involucramos personalmente, ya no practicamos la hospitalidad, ya que la hospitalidad es crear un espacio donde podamos llegar hasta nuestro semejante e invitarlo a vivir una nueva relación. Y la hospitalidad se manifiesta en actos concretos que van mucho más allá de la caridad, va mucho más allá de la caridad. ¿Qué es lo que busca finalmente? Arrancar las hostilidades de raíz. Por eso es necesario hacerse presente en este tema de la hospitalidad. Entonces, ¿cómo podemos recuperar la hospitalidad en nuestro mundo hostil? El movimiento que nos lleva de vuelta a la hostilidad, fíjense, perdón, a la hospitalidad, fíjense que pasamos de la hostilidad a la hospitalidad. ¿Cómo nosotros volvemos a la
a esta hospitalidad. Básicamente este movimiento es un movimiento que determina nuestra relación con las personas, ¿no? Probablemente nunca nos vamos a liberar de todas nuestras hostilidades, tampoco lo estamos pidiendo. Puede ocurrir que incluso nuestros sentimientos hostiles dominen nuestra vida emocional a tal punto que debamos guardar distancia, hablar poco. ¿Para qué? Para justamente no evidenciar aquello que, siendo una obligación para el creyente, nos cuesta tanto, ¿ya? En esos momentos, generalmente, cuando nos sentimos de esta forma, eh, practicar la hospitalidad va a generar sentimientos de amargura. Al ver a otros hacerlo va a generar eh, algunas sensaciones de envidia o incluso sentimientos que no tienen absolutamente nada que ver con la hospitalidad. Sin embargo, al ser conscientes de la hospitalidad, nosotros vamos a disfrutar y agradecer los momentos en que podemos crear espacios donde podemos ser más sensibles a los demás, ¿ya? Eh, Puede ser un movimiento más lento, pero es necesario que ocurra. Es muy necesario que ocurra. Fíjense cómo lo coloca una vez más Henry Nowen. Henry Nowen dice que, que podamos aprender, dice, a vaciarnos de nosotros mismos para disminuir nuestras, perdón, nuestras hostilidades que puedan estar afectando nuestras acciones de hospitalidad con los demás. Que podamos vaciarnos, ¿cierto?, de nuestras opiniones insidiosas, nuestras sabidurías humanas, nuestras posturas ideológicas, nuestra relativa moralidad superior, todas actitudes pecaminosas, a fin de poder oír con atención sin prejuicios a aquellos que llegan a nuestro entorno, buscando no a nosotros ni nuestra perfección moral, sino que buscando respuestas a la misma vida miserable que en algún momento nosotros también vivimos, ¿sí? Es muy interesante cómo lo coloca Henry Nowen. ¿Por qué? Porque la única manera en que el cristiano puede vaciarse de aquello que le impide ser hospitalario es llenándose de Cristo. Mientras más lleno de Cristo, menos el cristiano tiene de sí mismo. Y el amor al prójimo va a fluir como una fuente de agua de vida eterna. Mientras más nos saciamos en Cristo, más podemos saciar a los demás. La hospitalidad cristiana siempre ha tenido una connotación subversiva, contracultural. La hospitalidad es la resistencia, principalmente cuando la sociedad deshonra y menosprecia a ciertas personas. Estos pequeños actos de aceptación y bienvenida son potentes armas contra la hostilidad. La hospitalidad activa en nosotros, constantemente activa en nosotros, presenta un sistema de valores diferente y ofrece un modelo alternativo de relaciones. Dejan de ser relaciones de consumo y pasan a ser relaciones de pacto. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en una relación de pacto con Dios. ¿Qué quiere decir eso? Son totalmente inmerecidas y sin esperar absolutamente nada a cambio. Aquí hay dos teólogos, Juan Calvino por un lado y John Wesley por otro. Y ambos, que son de ideas teológicas distintas, concordaban en lo relativo al respecto o sobre este tema de la hospitalidad y sobre el tema del valor humano. Según ellos, tanto Calvino como John Wesley, la creación del hombre a imagen y semejanza de Dios, la experiencia común de dependencia, codependencia, de sufrimiento, la necesidad universal de redención, justamente ofrecen una estructura que justifica la identificación con el otro y la consecuente respuesta de reconocimiento y compasión. El hecho del hombre haber sido creado a imagen de Dios nos coloca en esa plataforma que estos dos teólogos reconocen como fundamental para ello. Entonces, la hospitalidad, de esta manera, integra respeto y cuidado. El otro ya no es visto solamente como alguien en necesidad. Ah, entonces lo hago porque tiene necesidad. No, sino que veo al otro como alguien digno de respeto y de valor. ¿Por qué? Porque ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. En algunos casos, esa imagen y semejanza de Dios está totalmente nublada por el pecado. Sin embargo, detrás de ese pecado está la imagen y semejanza de Dios que tiene que ser restaurada. O sea, siendo así, el que ofrece ayuda no es superior
o mejora al que la recibe. Por eso no lo podemos hacer como lo hacen los humanistas, ¿ya? Porque hay alguien en necesidad, entonces lo hago. Lo hacemos porque es la imagen y semejanza de Dios la que está allí. Ya no hay alguien superior o alguien inferior. Tampoco se usa la situación para poder humillar al otro. Yo te estoy ayudando. Al contrario, nosotros debemos pensar en ofrecer nuestra propia vida en favor del otro. Y ese es un desafío mayor. El concepto de hospitalidad es aplicable en las más diversas redes de relaciones humanas, porque nos obliga a ver al otro con respeto y la dignidad bíblica que el ser humano se merece, sea padre, amigo, jefe, vecino o alguien con quien nos cruzamos en la calle. A través de nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos ver la necesidad del otro y así poder ofrecer ayuda. La hospitalidad bíblica es el verdadero camino para la dignidad humana. No hay otro camino para la dignidad humana. Es solamente la hospitalidad bíblica. Ya no se trata de poseer al otro o obtener algo del otro, como lo veíamos ahí en la tercera hospitalar, sino que es poder ofrecer un espacio libre donde la persona deje de ser un extraño y pase a ser un conocido. En este sentido, la hospitalidad bíblica no busca cambiar al otro, sino que le ofrece un espacio donde algún cambio pueda ocurrir, porque no depende de nosotros, depende de la obra de Dios. El hospedador cristiano siempre debe apuntar a la realidad de Dios en la vida del huésped. Allí es donde esto también se transforma en una herramienta misional. Esto no significa que no existan límites, ojo. Al igual que los padres con sus hijos, el hospedador ofrece un espacio receptivo mostrando otros límites. Lo vemos en el caso de Dios con su pueblo. Él le puso límites a sus huéspedes. Esto porque el hospedador cristiano tiene límites fuera de él mismo, que es la palabra de Dios. Y de esta forma, las actitudes, puntos de vista, decisiones de vida de quien es hospedado, es desafiado a pensar en su propia posición y poder analizarla críticamente. Por eso lo invitamos. Él ve la luz de Cristo en nuestros hogares y entonces su vida tiene que ser contrastada a la luz de Cristo, en su palabra, no en nosotros, no en lo que nosotros podemos mostrarnos hacia los demás. ¿Sí? Entonces, fíjense, el simplemente tener una receptividad sin confrontación es una neutralidad que no va a ayudar absolutamente a nadie. Pero por otro lado, confrontación sin receptividad es una agresión opresiva que hiere a todos. Como diría Schaeffer, la ortodoxia sin amor es una de las cosas más horribles de este mundo. Entonces, hagamos aquí un resumen final en esta clase que fue un poco más extensa que las demás. Primero, la hospitalidad es amar al prójimo como a sí mismo. Esa es la base bíblica de la hospitalidad. Fíjense que Pablo instruye a los cristianos a buscar y a practicar la hospitalidad, ahí en Romanos capítulo 12, versículo 13. El autor del libro de Hebreos recuerda a los cristianos a no negligenciar la hospitalidad, Hebreos 13, 2. Y Pedro desafía a la comunidad de creyentes a ofrecer hospitalidad sin murmuración, como lo leímos también al principio de esto. ¿Por qué? Porque la hospitalidad es una ordenanza divina. Ciertas personas van a tener mucho más dificultades que otras, pero es una ordenanza divina. La hospitalidad no significa necesariamente recibir a personas en tu casa. Ciertamente eso es bueno, deseable, pero la hospitalidad puede ejercerse en las más diversas áreas del desarrollo humano. A pesar de ser difícil en nuestra cultura tardomoderna, la hospitalidad necesita ser rescatada como algo que altera fundamentalmente la forma como el otro es considerado, sea quien fuere. Entonces, la práctica de la hospitalidad es tan central en la vida del ser humano que Jesucristo enseñó y exhortó a sus discípulos a practicarla para que tuvieran una mejor convivencia entre ellos y al ayudarse mutuamente, todos fueran bendecidos. Además, no nos olvidemos de que Jesús también dijo que al actuar de esta manera, nosotros seríamos perfeccionados en la unidad y demostraríamos al mundo la existencia de Dios, según leemos allí en Juan capítulo 17, 20 a 28. Y aún más, en Mateo capítulo 25 del 31 al 46, Jesús, que fue el texto que leímos al comienzo, Jesús asocia el juicio final con la práctica de la hospitalidad realizada.
Entonces, fíjense, hermanos, este trecho de las Escrituras no nos permite considerar la hospitalidad de manera frívola, mucho menos reducirla a la idea de disminuir el cargo de conciencia, ni tampoco como un intercambio de favores. La hospitalidad bíblica afecta cada aspecto de la vida humana y transforma la manera en que nosotros vemos los lugares en los que nos desarrollamos y gastamos nuestra vida. La casa, el trabajo, la iglesia, la universidad. Lo vamos a ver mejor en la próxima clase. Aquí cabe hacerse un par de preguntas. ¿Hemos nosotros construido lugares de hospitalidad para los que Dios colocó cerca de nosotros? ¿Estamos siendo hospitalarios? ¿Hemos podido ver las necesidades de los demás? ¿Hemos amado al prójimo como a nosotros mismos? Una vida de hospitalidad trae vida. Una vida de hospitalidad es un acto de amor, una expresión de fe que refleja y acerca la hospitalidad que Dios ofrece. La hospitalidad permanente son pequeñas historias de redención dentro de la gran historia de la redención. Es vivir pequeñas muertes para pequeñas resurrecciones que nos anticipan a la resurrección venidera cuando Jesucristo regrese. La hospitalidad o ser hospitalario es vivir dispuestos a abrir las puertas al prójimo, a alguna persona que esté en necesidad o alguna persona que esté en peligro. La hospitalidad, queridos hermanos, es una señal de una relación madura con Dios. Ser hospitalarios nos hace semejantes a nuestro Señor en ayudar, en servir, en cuidar, en orientar, en curar. Ser hospitalarios nos permite a todos nosotros comprender de que la vida no es algo para poseer, sino que es algo para ser compartido. En esta extensa clase hemos visto un aspecto bastante profundo de lo que es la hospitalidad y yo los animo, queridos hermanos, a poder volver a analizar todos los textos que están allí y de esa forma poder pedirle al Señor que por el poder de su Espíritu nos ayude a nosotros también a tener una mirada bíblica de lo que es la hospitalidad para la gloria de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en la siguiente clase. Que esté muy bien. Chao.